Muy buenos días, mis amados hermanos, la paz de Cristo para todos nosotros hoy. Qué buena preparación tuvimos, buena alabanza, buena palabra en medio de la alabanza también. ¿Estamos listos entonces, hermanos, para escuchar la palabra del Señor también por medio de la predicación de esta mañana? Vamos a abrir nuestras Biblias, mis amados hermanos, en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Solo un verso hoy, verso 15. Recuerden que venimos hablando o el Señor nos viene animando, y esto siempre será de actualidad este tema, para todos aquellos de nosotros que en algún momento, por alguna circunstancia y bajo alguna prueba o situación, estemos dudando y estemos en cierta manera perdiendo el enfoque de nuestra esperanza. Eso es lo que viene diciendo desde el verso 13, ¿no? No queremos que ignoren, porque Pablo quiere hacernos, más bien, antes que Pablo, el Señor quiere recordarnos que hay una razón para tener esperanza. ¿Cuál es la razón? Verso 14, ya que creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá también Dios junto con él a los creyentes que hayan muerto en Cristo Jesús. Estoy leyendo la nueva versión latinoamericana. Y las semanas pasadas fuimos o pasamos, porque tenemos que ir en ambos textos, ir mirando en ambos lados, porque las referencias de la palabra de Dios se deben relacionar en todos los aspectos para conocer algo más profundamente de este buen tema. Y pasamos por 1 Corintios capítulo 15, versículo 12 al 19. Como de aquellos, Pablo estaba exhortando fuertemente a algunos que estaban enseñando que la resurrección ya se había efectuado. Algunos estaban negando incluso no la resurrección de Cristo, sino la resurrección de los creyentes, algo que no se sabía hasta ese momento, pero Pablo quiere aclarar, y a través de la enseñanza en 1 Corintios capítulo 15, versículo 12 hasta el 19, Pablo utiliza en cierta manera la lógica espiritual para hacer entender lo imposible de sus aseveraciones, para hacer entender a la iglesia de su lógica no correcta, porque ellos no entendían que en 1 Corintios lo que Pablo quiere llegar a ese punto, y creo que ya llegamos, entendiendo, hermanos, para aquellos que niegan aún la resurrección, para aquellos creyentes incluso hoy día que viven como si Cristo no hubiese resucitado, no deben ignorar y se les debe recordar para todos constantemente que nuestra resurrección está necesariamente ligada a la resurrección de Cristo. Es por eso que estamos hoy en esta mañana reunidos, mis amados hermanos. También, mis queridos hermanos, Pablo en Corintios, porque tenemos que ir también a Corintios, volveremos a Tesalonicenses y hoy iremos a algunos textos en Efesios. Como iglesia, hermanos amados, tenemos la responsabilidad de mostrar en nuestras vidas, escuchen bien, eso está en la palabra de Dios, nuestras vidas, tanto personalmente o como iglesia, colectivamente, que el evangelio que estamos viviendo no es un evangelio inútil, hermanos, y que nuestra fe no es una fe vacía. Para poder ganar a otros para el Señor tenemos que demostrar, hermanos, que vivimos un evangelio vivo, y es una fe que es viva, que se va a reflejar y va a contagiar a otros. Esa es nuestra tarea, pero eso no se va a lograr, amados hermanos, si dudamos o aún en nuestro corazón no vivimos como si Cristo hubiese resucitado. Como iglesia del Señor también y como creyentes debemos mostrar por medio de nuestra predicación, amados hermanos, de la resurrección de Cristo. Debemos siempre, ese es el tema central. Cuando salgamos a hablarle a alguien del evangelio, tenemos que hablar de la resurrección de Jesús. Cuando hablemos a alguien del problema del pecado y el juicio del pecado, tenemos que llegar a la resurrección de Jesús. Porque habiendo Cristo resucitado, Él vendrá pronto, ya no como el Cordero de Dios, sino como el Rey, el León, el Príncipe de Israel. Y también vendrá a traer juicio. Él lo dice en Juan, ¿no? Algunos serán levantados a resurrección de vida y otros a resurrección de condenación. Entonces, amados hermanos, la resurrección no puede salir de nuestra vida y nuestra predicación. También como creyentes, por medio de esta predicación, hermanos, vamos a mostrar, esa es tarea constante de todos los días, permanentemente, hermanos, que nuestro testimonio es verdadero. Y al ser verdadero nuestro testimonio, honramos al Señor, honramos su nombre. Que nuestro testimonio no está aquí para profanarle, para generarle vergüenza a Él, hermanos, ¿cierto? No vamos a negar ni vamos a rechazar la victoria de Cristo en la cruz.
no vamos a negar con nuestra propia vida de obrar que Él ha resucitado. Esa es la tarea como iglesia, hermanos. Por eso Pablo está enseñando esto y está haciendo un llamado de atención. ¿Cómo es posible que aún piensen ustedes que Cristo no ha resucitado? Cuando tenemos esto claro, hermanos, vamos a poder predicar, hablar el evangelio con autoridad. También de que tenemos una salvación que podemos compartir y que esa salvación está más cerca cada vez que cuando creímos. ¿Cómo se sabe esto, hermanos amados? Mire, veamos la historia de la iglesia primitiva, amados hermanos. Cientos de miles de hermanos, los 12 murieron, Pablo murió creyendo esta verdad, vivieron y murieron pensando que en la esperanza que tenían, que el Señor les entregó. Juan capítulo 14. En la casa de mi padre hay muchas moradas, y si así no fuera yo le hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Pero si me fuera, vendré otra vez, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y los discípulos, los 12, Pablo y miles de creyentes, vivieron con esta verdad, con la certeza de que en ese momento, tal vez contados momentos después de tener esa conciencia, Cristo vendría, hermanos. Y aunque no sabían el momento exacto, para ellos era una verdad, ya que pensaban que sería en su generación. Por eso muchos, la muerte era deleitosa. No temieron morir, hermanos, porque sabían, pensaban, creían que realmente Cristo iba a venir y sus ojos le verían. Pero Pablo, por mandamiento del Señor, da también una promesa para aquellos que murieron esperando esta verdad. La promesa la vamos a ver en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15 al 18, es donde termina el contexto de nuestra historia o nuestro mensaje, hermanos amados. Pablo advierte a sus hermanos en Romanos, leí eso en el texto en la cena del Señor, sobre la necesidad de no permitir, hermanos. Miren, una de las señales, de las cientos de señales, y las vamos a escudriñar poquito a poquito a través de la Escritura. Cada vez que estamos mirando el texto de Tesalonicenses, tenemos que ir a referencias en Corintios, vamos a ir a referencias ahora en Efesios, vamos a ir a referencias en los evangelios que hablan en su panorama sobre este momento glorioso. Pero una cosa que el Señor advierte, mis amados hermanos, es que cuando suceda lo que vamos a ver en el verso 15, algo ya tenemos que estar mirando. Y si lo estamos viendo ahora, hermanos, el tiempo está cerca. Esto quiere decir que el Señor puede venir en cualquier instante. Por eso Pablo hablaba sobre la necesidad de no permitir que el amor de muchos se enfríe a causa de la maldad. Porque es tan grande la maldad que uno pierde la esperanza, pierde el consuelo, pierde con qué vamos a hacer, qué sociedad tendrán nuestros hijos, qué vida viviremos en 10 o 20 años. Hermanos, eso no mejorará. Sabemos por la palabra de Dios que será cada vez peor. Y por eso dice la Escritura en Mateo capítulo 24 y 25, dice en una parte en Mateo 24, que por haberse multiplicado la maldad de muchos, el amor también se enfriará. Y hoy, no solamente en tiempos de Jesús, sino ahora, vamos a ver algo que el hermano Cristian enseñó también. Vamos un momentico a 2 de Tesalonicenses capítulo 2 para recordarles. Porque antes de que el Señor venga, tendremos que ver apostasía y negación de la verdad. Por eso Pablo pide mantener el amor y la esperanza de su regreso, ¿cierto? Vamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Fue cortico lo que el hermano enseñó, pero muy claro. El apóstol hace una advertencia y dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Esto está relacionado con la primera carta. Pablo dice, os rogamos, hermanos, que no se dejen mover tan fácilmente. Y créame que para algunos, si fuera posible, van a ser engañados. Quiera Dios que ninguno de esos que fácilmente serán engañados estén acá. Porque el Señor lo advierte en Mateo, ¿no? Pero Pablo dice, no se dejen mover tan fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, no se confundan, no se asanen, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Está cerca, sí, en ese momento y ahora, pero Pablo da una señal. Nadie os engañe en ninguna manera, verso 3 de 2 de Tesalonicenses 2, porque no vendrá sin que antes, ¿verdad? No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Por eso Pablo le entregaba a los romanos esa
hermosa exhortación en Romanos 13. Y la voy a volver a leer. En la nueva versión, tengo la nueva Biblia, versión internacional, creo que es la que tengo acá, o traducción viviente. Dice, hagan todo esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse, hermanos. Esta exhortación es para todos nosotros. Ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente, como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujuria, no en pleitos y envidias. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Entonces vamos al 1 Tesalonicenses, volvamos ahora sí al texto que vamos a ver hoy, versículo 15, nada más. Recuerden que Pablo está recordándoles que hay una esperanza, ¿no? No queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Y da la razón, porque si creemos, verso 14, que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y Pablo remarca o reafirma sus palabras con una palabra de autoridad, valga la redundancia. ¿En qué momento Pablo recibió esta revelación? No lo sabemos, pero Pablo está enseñando un misterio. Hermanos, esto no lo conoce la gente. La gente va a especular, va a inventar. Pues hemos visto películas cristianas que están basadas en eso, pero las personas que no conocen al Señor no van a entender cuando esto suceda. Y eso no nos debe importar. Lo que nos debe importar es que nosotros lo entendamos, que nosotros comprendamos verdaderamente esa verdad que se está enseñando. Porque la verdad comienza en el verso 13 de 1 Tesalonicenses. Dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, ya empieza a decir Pablo, os decimos esto en palabra del Señor. Quiere decir Pablo, eso no son mis palabras. Dios les está diciendo a ustedes una verdad y es esta. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Entonces vamos a ver algunos puntos en un bosquejo que tengo preparado para que se les grabe la mente, después lo compartiré más adelante, que debe haber un origen y una base para nuestra confianza, en el verso 15, primera parte, que es la autoridad del Señor, la palabra del Señor está respaldando este pensamiento. Como yo estoy hablando la palabra del Señor, aquí la tengo sobre mi mesa de púlpito, hermanos, quien está hablando aquí la palabra del Señor, pueden ver ustedes mismos con sus ojos esta promesa, por lo cual os decimos esto, en palabra del Señor. Y ahí debe generarse, debe iniciarse y debe fundamentarse nuestra confianza en la autoridad de su palabra. Segundo punto, en el verso 15 al final, que esta esperanza y esta promesa que el Señor dice en palabra, algo que Pablo dice que es palabra del Señor, es para los creyentes vivos y para los que duermen en Cristo. O sea, nos tiene que ver con nosotros. Y está al final, en el verso, última parte del verso 15, yo dije la última, la segunda parte está que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Y la tercera está en esta frase, no precederemos a los que durmieron. El orden divino en la resurrección y en el arrebatamiento, el rapto, el rapazo, el arpazo que usa en el griego. Para algunos se burlan, no creen en este acontecimiento precioso, secreto. Nadie más lo conoce, solo el pueblo de Dios lo conoce, lo vive y en esa esperanza trabaja y muere. Hermanos amados, ¿cuándo nos llegará a nosotros ese momento? Y debemos estar preparados. Entonces, volviendo al punto, hermano, la resurrección nos va a recordar varias cosas. La resurrección de Cristo, porque en eso está basado en palabra del Señor, nos recuerda que nuestra esperanza va a ser una esperanza dada solo a personas específicas. Tiene un mensaje específico, una esperanza que tiene un mensaje específicamente a personas específicas. Tiene una fuente de autoridad específica que la podemos identificar y que no hace excepción de personas, y en igualdad de esas condiciones resucitaremos. Vamos al primer punto entonces para dejar en sus mentes y en sus corazones esta verdad. Yo anhelo, yo oro, hermanos, porque el fuego, si vale la palabra usar porque es bíblica, de la certeza de la venida del Señor nos contamine, nos contagie y nos impacte de tal manera
hermanos, que no podamos ser una asamblea estática y sin fuerza, como dice la Escritura también, y leímos en Romanos, que estemos dormidos y como apaciguados espiritualmente. No, hermanos, no es tiempo de estar en esa condición espiritual, hay que despertar, y es el momento, porque el Señor puede venir a partir de hoy en la siguiente frase, hermano. ¿Estás preparado? ¿Está usted listo? Cuando jóvenes cantábamos un himno que incluye lo estoy tarareando, dime, ¿estás tú listo? Jesús vendrá. ¿Cuántos los conocen? Corazón limpio o sucio está, ha sido lavado en el manantial. ¿Estás tú listo? Jesús vendrá. ¿Se acuerdan, chicos? Cuando éramos jóvenes, yo dije chique, pero habla a la generación de mi generación. Dos se están moliendo en un tacú, dos se están durmiendo, uno eres tú. Uno he llevado, el otro quedará. ¿Estás tú listo? Jesús vendrá. Eso era lo que de jóvenes nos enseñaban. Pero era un himno que con el transcurrir del tiempo fue adquiriendo certeza a medida que crecíamos en el Señor. Ahora, vamos al primer punto, porque la iglesia, en este propósito, el propósito de la carta no es generar conflicto, no es para pelear. Han habido divisiones en la iglesia por este tema. Algunos dicen viene antes, otros viene después de la tribulación, viene antes de la tribulación, viene al final, ya no viene. Bueno, algunos llegan a ese extremo de que viene. Pero hermano, esto no es para generar un conflicto, no es para generar un problema ni una división. Desafortunadamente, algunos lo toman como razón para dividir y no debe ser así, hermanos. El propósito de la carta no es debatir, sino dar consuelo. El propósito de esta carta es reafirmar la esperanza de aquellos que están confundidos sobre el qué. Porque algo que vamos a ver a través de estos mensajes, no solamente es el qué, vamos a ver el cómo, vamos a ver el cuándo, o si se puede decir que va a haber un cuándo, obviamente, porque las fechas no están dadas, pero vamos a ver todos estos pronombres que nos van a ayudar a entender la razón de la resurrección y de nuestra espera, amados hermanos. Entonces vamos a ver la primera, el qué. Ellos estaban confundidos sobre el qué de la resurrección. ¿Qué debe saber la iglesia? Les pregunto a ustedes en el verso capítulo de 1 Tesalonicenses 4:13. La iglesia debe saber algo. La iglesia debe conocer la verdad sobre los que mueren en Cristo. ¿Y qué es lo que Pablo dice? No queremos que ignoréis. O sea, ¿cuál es el mandato del Señor? Que no ignoremos, hermanos. Señalando que la resurrección va a eliminar la confusión, la ignorancia y la tristeza sin esperanza. Primer mandamiento del Señor en el verso 13, no ignoremos o no queremos que ignoréis. Mandato del Señor. Y hay que obedecerlo. Hay que estudiar, hay que leer, hay que prepararnos, pero también hay que vivir esta verdad, hermanos amados. Segundo, ¿qué? ¿Qué hace la resurrección en nuestros corazones? Verso 13, segunda parte, produce esperanza y evita el dolor de aquellos que no creen. No niega la tristeza, pero da a nuestras almas esperanza de vida eterna. ¿Qué garantiza la resurrección de Cristo sobre nosotros? Hemos visto qué debe saber la iglesia, punto 2. ¿Qué hace la resurrección? Punto 3. ¿Qué garantiza la resurrección de Cristo sobre nosotros? Verso 14. ¿Cuál es la garantía? Que si Cristo murió y resucitó, ¿qué dice la palabra? Así también Él resucitará a los que durmieron en Él. ¿Otro qué? Verso 15. ¿Qué palabra recibimos acerca de este acontecimiento? Ya vimos el primero, que debe saber la iglesia, no ignoren. ¿Qué hace la resurrección en nuestros corazones? Da esperanza. ¿Qué garantiza la resurrección de Cristo? Que Él también al resucitar no resucitará. Pero ¿qué palabra recibimos acerca de este acontecimiento? Que no es una teoría. ¿Qué dice Pablo? Por lo cual os decimos eso en palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Qué sucederá primero, hermano? Verso 16, un acontecimiento tanto para los que estemos vivos en ese momento como para los que en ese momento también hayamos dormido en Cristo. Será igual para ambos, tanto para el que acaba de morir en Cristo con esa esperanza, su alma en la presencia del Señor, pero su cuerpo esperando en tierra, descansando cuando el Señor con su voz de mando, que veremos el próximo domingo. Verso 16, porque hay que hacer algunas diferencias que están en Mateo para no confundir. Dice el Señor que mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios
descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. El Señor no va a enviar a un ángel, no va a enviar a alguien. Él directamente viene. ¿Por qué? Porque Él es el esposo, hermanos. Él viene como esposo a recibir a su amada para protegerla de los días de juicio que vendrán después de esto. Y es por eso que ahí cumple toda la simbología del pacto matrimonial que vemos en los evangelios. El amado viene por su amada. ¿Estamos preparados, hermanos? ¿Tenemos el aceite correcto? ¿Tenemos en verdad las lámparas apropiadas? ¿Estamos listos como iglesia para cuando el Señor venga, nuestros ojos anhelantes y nuestros corazones abiertos, podamos decir, bienvenido, Señor Jesús? ¿O estamos dormidos, apaciguados o apáticos? Y eso es lo que veremos a partir del próximo domingo, si el Señor lo permite, del verso 16 hasta el 16 nada más. Vamos a ver. Pero nos faltaría el verso 17 y verso 18. ¿Qué pasará con estos creyentes que estemos vivos? Seremos llevados juntamente con los resucitados. Algo instantáneo. Y también vamos a estar un resultado que será eterno. ¿Qué resultado será eterno? Estaremos siempre con el Señor, hermanos. No sé, yo no odio mi vida, yo no desprecio mi vida. Agradezco cada día que vivo delante de Dios, de verdad. Puedo disfrutar de mi familia, puedo disfrutar 20 días con mi nieta y mi hija, puedo disfrutar de usted, pero hermano, yo quiero estar con mi Señor. Yo anhelo, y oro, Señor, pues si no es por muerte, permíteme que mis ojos vean si así es tu voluntad, Señor. Ese momento en que estaré siempre con Él, hermanos. Pero si no pasa, mientras eso sucede, mientras eso ocurre, ¿qué debemos hacer? Verso 18, animarnos unos a otros. ¿Qué mejor razón, hermanos, para vivir una vida santa, de servicio, de entrega y de consagración en la iglesia local y también por fuera, predicando el evangelio, hermanos? Animarnos unos a otros con esta palabra, edificarnos y consolarnos, fortalecernos y sostener la fe. Entonces, hermanos, el texto de hoy habla sobre autoridad y seguridad. Una palabra en la cual es imposible que Dios miente, hermanos. Recuerden, Pablo está revelando un misterio. Nadie más lo sabe. Somos privilegiados al entender esta verdad, hermanos. Pero hay que entenderla para vivirla. La tarea es vivirla, no simplemente tenerla en mente. Vivirla cada día, hermanos. Y eso se va a ver, eso se ve cómo es su vida ahora, cómo es nuestra vida como creyentes. ¿De verdad estamos mostrando que creemos que Jesús tal vez venga hoy? Por eso esta esperanza va a ser solo para personas específicas, hermanos. Dice 2 Tesalonicenses 1:10, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por ustedes, hermanos. Mis amados hermanos, les pregunto, ¿somos parte de la iglesia de Cristo? ¿Es usted parte de la iglesia de Cristo? Si la respuesta es sí, si usted dice sí, ¿cuál es su esperanza como miembro de la Asamblea Bíblica de Emaús que estamos aquí congregados? ¿Cuál es su esperanza? ¿Usted está creyendo esto que estamos enseñando, hermanos? ¿De verdad creerle está velando? Velar es estar atento, velar es estar pendiente, velar no es amar lo que está aquí en el horizonte, sino mirar hacia arriba donde vendrá nuestra salvación. Velar significa estar orando por ese momento. ¿Estamos ocupados en esas buenas obras que el Señor nos ha entregado para glorificar su nombre, hermanos? Si nuestra esperanza es estar con Jesús y eso es real, ¿cómo le estamos demostrando? Yo le dejo a sus conciencias eso. Ayer hablamos de algo en Caballeros. Lástima por los que no pudieron venir, pero siempre hay una oportunidad de recordar. Hablamos de conciencias cauterizadas, de conciencias que han sido apagadas completamente por el alejamiento de la verdad y por la ignorancia de eso que estamos enseñando. Ruego a Dios, mis amados, que ninguno de ustedes, tanto los que me están prestando atención hoy como los que tendrán su mente en otro lado, no tengan la conciencia cauterizada para cuando el día del Señor ocurra. Consideremos algo del contexto de 1 Tesalonicenses. Si pasamos este texto de 1 Tesalonicenses 4:15 a nuestro momento, ahora, a nuestro tiempo, ¿qué debemos estar viendo como una advertencia? Porque cuando esto suceda, ya está sucediendo lo que Pablo advirtió en el capítulo 2, versículo 1 en adelante de 2 Tesalonicenses.
Cuando esto sucede, hermanos, ahora en nuestro tiempo, nadie más lo sabrá, solo es para nosotros. Pero tenemos que estar viendo algo y ustedes me dirán si lo estamos viendo. Si la respuesta es sí a esto que les voy a presentar, que yo sé que sí, porque se ve, no se puede ocultar. Hermanos, el día de nuestra salvación está cerca, hermanos. Tal vez sea ahora, hermanos. ¿Está usted preparado? ¿Estamos listos, amados, de verdad? Podemos decir, si viniera en estos contados minutos o segundos, ¿cómo nos encontrará el Señor? ¿O nos alejaremos de él avergonzados? Como dice la Escritura. Vamos a hablar algo que será principio de dolores. Es algo, como dije, está advertido, se advierte en 2 Tesalonicenses, pero también lo advierte Mateo. Hay muchos textos, o sea que hay que ver todo en su panorama correcto para no confundirse. Y realmente no hay confusión. Yo soy amante de la escatología. Todo lo que tiene que ver con escatología me fascina, me atrapa. La escatología es eventos futuros, lo que tiene que ver con la venida de mi Señor. A mí me encanta, me sumerjo y he sido muy cuidadoso en eso, sin demeritar ni negar otras interpretaciones de hermanos que yo respeto, aunque no las comparta, pero eso no va a generar para mí rechazo hacia ellos. Yo tengo en la palabra mi línea trazada y la creo y tengo paz, y no contradice la verdad de lo que hoy estamos hablando. Hermanos amados, vamos a hablar algo de un tema que se menciona en el capítulo 2 de Tesalonicenses 2. El Señor no vendrá sin que antes que venga la apostasía, hermanos. Mateo también lo dice, Mateo 24, vendrá apostasía y tribulación. Pero el Señor dice, no se preocupen, esto es principio de dolores. Dice aquí, para no alejarnos mucho en el tema, es una tribulación y apostasía que será solo el principio de dolores. Hermanos, si lo estamos viendo ahora, créame, es principio de dolores. El parto se aproxima. Si mirando a nuestro alrededor, y si lo que vimos aquí en 1 Tesalonicenses 4:15 sucede ahora, quiere decir que ya estamos viendo o debemos identificar una gran apostasía y la manifestación de un hombre de pecado. No vamos a ir tan profundamente a ese tema porque no es el momento, pero hay buen tema ahí. ¿Qué es la apostasía? La apostasía se entiende como un rechazo, abandono o alejamiento de la fe cristiana genuina, o sea, de la fe. La apostasía solo se aplica a ¿quiénes entonces? A los creyentes. Un impío no puede ser un apóstata porque no tiene nada de fe. Eso es para nosotros. Entonces el Señor dice, no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía y se manifieste también el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces la apostasía va a ser entre creyentes o va a ser a la iglesia. Esto significa que es un abandono deliberado, hermanos, y consciente de la fe. ¿Qué está detrás de esto? Una rebelión contra Dios, un alejamiento espiritual de la doctrina y de la verdad de muchos que dicen profesar la fe. Por ejemplo, Mateo 24, 13 al 14 habla de esto. Va a haber un rechazo de la fe cristiana, ¿no? Muchos creyentes se apartarán de la doctrina correcta, fundamental, y seguirán enseñanzas falsas y engañosas, y lo vemos. Para vergüenza del evangelio lo vemos. Nosotros tenemos que cuidar y no llegar a ese estilo de prácticas. Va a haber un crecimiento y engaño de falsas profecías o profetas, más bien, falsos maestros, que engañarán, dice Mateo, si fuera posible a los escogidos. Si usted es un escogido, hermano, no será engañado. Aquellos que están bajo esas coberturas, valgan entre comillas esa palabra, de esos falsos profetas, falsos maestros, son engañados, hermanos. Nosotros tenemos la luz que ilumina nuestra vida para no ser engañados. Por eso yo les pido el favor, hermanos, escudriñen la palabra cada vez que yo termine de una enseñanza. Yo no quiero ser ni un falso maestro que enseñe una mentira y los engañe a ustedes. ¡Ay de mí! También va a haber un crecimiento de la conducta, una conducta inmoral en lo que nos rodea. La apostasía se manifiesta en personas sin respeto a lo sagrado, entregadas al libertinaje, arrogantes, divisivas, que no dan un fruto espiritual en sus vidas. Eso solo es para creyentes. ¿Hemos visto eso en cristianos? Sí. Hemos visto iglesias destruidas por el libertinaje y la lascivia y la malicia de tipo sexual. Sí, hermanos. Y eso es lo que debemos cuidarnos como iglesia también y en nuestras propias vidas. Va a haber una rebelión contra toda autoridad espiritual y humana. Va a haber divisiones y ausencia del Espíritu. Señor, guarda nuestra asamblea de que se divida por temas que no tienen razón, hermanos. Guárdanos, Señor, de que hayan aquí personas, como dice Pablo y le advierte a los ancianos en Éfeso, porque en medio de ustedes
saldrán lobos rapaces que alejarán o ahuyentarán el rebaño. Por eso estamos entrenando caballeros en los sábados y animo a los que por alguna razón han perdido el enfoque. No se dejen ganar por las ventanas, hermanos. Miguelito mismo dio la ilustración. Miguelito lo extrañamos ayer. Él estaba peleando con una ventana. Pero bueno, él está aprendiendo. Estamos en crecimiento. Y también para los demás que no pudieron venir o bueno, por cualquier razón. No perdamos la oportunidad. Quiero hacer esto como una ilustración, hermanos. Porque estamos siendo enseñados, preparándonos, hermanos, para hacer una iglesia que cuando el Señor venga la encuentre perfecta, sin mancha y sin arruga. Entonces el rapto que habla en los versos 16 de 1 Tesalonicenses 4 y que comienza a vislumbrar en el verso 15, incluye la resurrección, que significa también la venida de Cristo por su iglesia. Y se considera que va a venir en los primeros momentos de una apostasía. ¿Estamos viendo esta apostasía hoy día, hermanos? ¿Sí la estamos viendo? La vemos afuera, ¿cierto? La vemos en las iglesias. ¿Me estoy diciendo una no verdad? Sí, hermanos. Entonces, ¿qué significa? Señor ya viene, hermanos. Deberíamos estar temerosamente orando, temerosamente, hermanos amados, clamando y preparándonos para su venida. Vamos a ir a 3 textos en Timoteo. Porque quise tomar el texto para, como fui a Corintios, 1 Corintios, después volveremos a 1 Corintios, después del verso 16. Quiero volver a este tema de la apostasía para algunas características de advertencia, hermanos. De advertencia. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 al 3. Hay 3 textos. Uno en 1 Timoteo 4, 1 al 3 y 2 en 2 de Timoteo. Me basé en Timoteo primeramente. 1 Timoteo 4, 1 al 3. ¿Cuántos de ustedes creen por la palabra del Señor que estamos en los últimos tiempos? Yo digo amén porque yo lo creo, no sé ustedes, pero yo digo amén porque lo he visto, lo estoy viendo y eso me hace una advertencia. Estamos en el último tiempo. Temor debe haber en nuestros corazones. Y Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 3, y lo voy a leer en la Biblia latinoamericana, que es donde me estoy basando ahora más que todo también, sin demeritar a Reina Valera, ni más faltaba. Dice, ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente. ¿Dónde dice el Espíritu claramente? Dice Pablo, en el Reina Valera dice, pero el Espíritu dice claramente. En la nueva versión latinoamericana dice, ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente. ¿Dónde está hablando el Espíritu? En la palabra, hermanos, ahí está. Ahí está la advertencia, no en profetas, no en hombres que dicen revelación de Dios, no. El único que tenía esa autoridad era Pablo, porque Dios le habló a él y le reveló. ¿En qué momento? No sabemos, pero él por eso dice, les voy a contar un misterio, les voy a revelar un misterio. Vivan este misterio, pero también proclamen este misterio. Dice, ahora bien, el Espíritu Santo nos dice cómo. Confusamente, enredadamente, claramente, o sea, no va a haber confusión. Yo solo voy a leer la escritura, ya usted si cree o no, si lo vive o no, pero dice que en los últimos tiempos, algunos, ay, esa palabra me llenó el corazón de alegría, porque tal vez si eso pasara acá, solamente algunos, no todos. Ojalá vamos a cuidar que ninguno, ¿no? Pero dice, algunos que apostatarán o se apartarán de la fe verdadera. Dice aquí en el Reina Valera, escuchando, ojo con lo que oye, escuchando a espíritus engañosos, o seguirán a espíritus engañosos, dice aquí engañadores, y a doctrina de demonios, o enseñanzas que provienen de los demonios. Ojo con lo que escuche, hermano. Usted me está oyendo hoy acá, o si estará dormido ahí con el sueño, el cansancio ayer de la última película de Netflix a la 1 o 2 de la mañana, o la actividad que hizo, no sabemos. Esto es solo ilustrativo. Espero que su sueño venga porque estuvo orando, preparándose para venir al encuentro glorioso con nuestro Señor en la cena del Señor. Ese es el sueño mejor. Esa es la falta de sueño que más validez tiene delante del Señor. Pero miren lo que dice el apóstol. Dice, por la hipocresía de mentirosos, eso se tiene que ver con aquellos que enseñan
Dios me guarde, Señor. Y yo le oro hacia el Señor, hermanos. Señor, si en mi corazón hay hipocresía para usar de tu pueblo, córtame la vida. Créanme, si llego a morir en estos momentos, no es porque soy un hipócrita mentiroso, es porque me llegó el momento. Yo me preparaba para no ser un falso mensajero del Señor. Mucho cuidado, Carlos, como enseña mi verdad. Pero dice acá, dice, estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta o cauterizada la conciencia. ¿Cómo está su conciencia hoy, mi hermano? ¿Aún le habla el Señor? ¿Cómo está su conciencia del Señor? ¿Cómo está su realidad en Cristo ahora? ¿O la tiene ya cauterizada? La palabra cauterizar tiene que ver con qué aspecto. Cuando hablamos de cauterizar, ¿qué es? Quemar, hermanos. ¿Qué les ha quemado la conciencia y el corazón, amados? ¿Qué nos ha quemado como la iglesia que ya no oímos la voz de Dios? Mire que hablamos de esta verdad en otra forma. No hay cambios, luchamos con eso, en uno se ve más, en otro menos y en otro ni siquiera se ve. ¿Por qué? Porque tienen cauterizada ya la conciencia, ya la palabra no entra, tienen el corazón endurecido, con sus labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. Entonces el origen de esta apostasía, de este alejamiento viene porque tienen la muerta o cauterizada la conciencia. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3. Pablo aquí describe, hermanos, miren, 21 características de personas que en los últimos tiempos apostatarán de la fe. Recuerden, la apostasía solo es para creyentes. Y es increíble ver que hay cristianos que muestran esto. Ayer con Caballero lo leímos y sí llegamos al punto que muchos muestran algunas de estas características. ¡Qué triste! ¡Qué tremendo! Y qué vergonzoso para el Señor que algunos creyentes, espero que acá no, yo los conozco y que nos conocemos, debemos cuidarnos entre nosotros para no manifestar estas cosas que Pablo advierte, capítulo, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 7. También debes saber esto, que en los postreros días, si estamos en los últimos tiempos, estamos en los postreros días, hermanos, cuidado, advertencia. Dice, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, y da la lista, una lista tremenda. Yo voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional, creo, o traducción viviente también, que tengo la misma referencia. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, y eso es una verdad, hermanos. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. ¿Hay cristianos así? Sí. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Verso 8, aléjense de esa clase de individuos. Estos maestros se oponen a la verdad, tal como Janes y Jambres se pusieron a Moisés, tienen la mente depravada y una fe falsa. ¿Qué característica vemos en ellos? Verso 5, que hablamos con los caballeros anoche. ¿De qué debemos cuidarnos? Apariencia de piedad, pero van a negar la eficacia de ella. Ay, hermanos, qué palabra tan dura. ¿Puede haber entre nosotros hombres y mujeres con apariencia de piedad? Sí. ¿Existe entre nosotros hombres y mujeres con apariencia de piedad? No, yo sé que no, yo los veo y los amo por eso, pero no deja de ser, de pasar por alto, de que debamos pasar por alto la advertencia. No caigamos en el pecado de aparentar piedad, pero negar la eficacia de ellos. A esto se evita. Hace unos días fuimos con mi hija, nos invitó a comer en la promoción de La Gloriosa, que hay allá, ¿no? Y yo tuve que evitar a un hombre que venía acá. Y lo digo no con alegría, sino con mucha tristeza. Yo venía con la niña y mi esposa se adelantó y en un momento, créanme, lo hice, les voy a contar rápidamente para no distraer el tema. Yo venía con la niña subiendo la escalera eléctrica, jugando con ella cuando vi a esa persona. Yo sentí rabia y tristeza. Esas fueron mis emociones. Yo vi que mi esposa lo abrazó, mi hija lo abrazó. O sea, un saludo, creo. No voy a juzgar, solo doy la ilustración.
Pero cuando me acerqué a él, yo saludé a mi familia, ay, salude a tal, y me volteé porque yo ya lo había visto. Hola, ¿cómo está? Esa fue mi expresión, hermano. Mi hijo me criticó. Mi hijo de una vez me cayó encima. Ay, es el amor que usted tiene, ¿cómo es posible? Pero hermano, yo recordé estas palabras. Un hombre que tenía apariencia de piedad, pero sus hechos demostraron que no la estaba viviendo. Estaba negando y negó con su vida la eficacia de esta piedad que él debería mostrar. Ese hombre venía acá, ya no viene. Espero que se arrepienta y espero que el Señor lo traiga arrepentido a la comunión, sea acá, o sea, ya le está asistiendo ahora a Casa Roca, dice él, donde no lo conoce, donde no saben su pecado de pronto, no sé, no voy a juzgar más. Pero hermanos, por favor entiéndame, esto lo doy como ilustración del dolor que me causó y el enojo que me causó. Dolor porque vi un hermano perdido, un hermano que aquí pudo haber crecido y dar raíces para la gloria de Dios, pero también tristeza y enojo porque se burló del Señor en medio de nosotros. Por eso hay que tener mucho cuidado, hermanos, en la asamblea donde estamos plantados, porque el Señor los plantó acá con un propósito, hermanos. Piensen en esto. Vamos rápidamente a 2 Timoteo 4, 3, 4. No seamos como Janes y Jambres, que resisten la verdad y que tienen el entendimiento entenebrecido, corrupto, ya perdido, contaminado. No seamos así, hermanos. No debemos ser así. Pero vamos a 2 Timoteo, el siguiente capítulo, ¿no? Capítulo 4, versículo 3. Mire, hermanos, vendrá el tiempo. Pablo lo dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hermanos, eso quiere decir que aquellos que serán engañados, porque si fuere posible, solo serán engañados los que no son del Señor. Esa es la verdad. Eso está en Mateo. Ellos tratarán de engañar si fuera posible. Gracias a Dios no va a ser posible, porque ustedes van a estar fundamentados acá. Se les va a enseñar la verdad. Esta verdad les transforma. Esta verdad que están viendo, tienen en sus manos la palabra de Dios, los tiene que transformar y los va a proteger de ser esta clase de personas. No aquellos que sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. Voy a leerlo en la versión viviente. Dice en la... bueno, lo leí, listo. Voy a leerlo desde el verso 1, porque lo tomé de contexto. Dice Pablo, lo leo acá, dice, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente. Y le dice Pablo a Timoteo, predica a tiempo, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta, con mucha paciencia e instrucción. ¿Por qué? Hermanos, si esto no dejaremos, necesitamos hombres de Dios aquí en la iglesia y mujeres de Dios que estemos preparándonos para aplicar esta verdad, no solamente entre nosotros, sino ante otros que necesiten que sean reforzados en la fe. Pero necesitamos hombres de verdad, hombres de Dios, que estemos dispuestos a eso. Dice, insiste, predica la palabra, tiempo fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta, con paciencia, a instrucción, porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros. No les va a faltar quien les enseñe, eso les va a asegurar antes que les enseñe, pero les enseñarán la mentira y apartarán sus hijos de la verdad y se volverán a las fábulas, a los mitos o a los engaños. Qué triste, hermanos. Duele. Yo he llorado por, créame, sí, de dolor al ver la fe tan quebradiza de algunos que ya no están con nosotros. Anhelo que vuelvan y oro para que vuelvan en arrepentimiento. Pero si no vuelven es porque nunca fueron de nosotros. No solo por ser local, la iglesia local, nunca fueron de la iglesia del Señor. Entonces, hermano, eso me lleva al puntico que traté de tocar ahora rápido. Lo menciono. Fuimos plantados en una iglesia local con un propósito. Usted fue puesto acá para que sea parte del crecimiento de la iglesia. ¿Quién lo trajo acá? El Señor. Usted no vino acá por la cantidad de personas. De pronto, la manera en que mostramos cosas le atrajo, pero el Señor sé que le confirmó en su alma y usted tiene esa seguridad en su corazón que Dios le puso acá con un propósito. Tiene que cumplir ese propósito acá, hermanos. Tiene que ser parte del crecimiento donde el Señor lo puso. Él hace que todo encaje perfectamente.
Y cada parte de ese lugar donde usted está a cumplir con su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece, está sano y lleno de amor. Pero si usted es de los cristianos veletas, que vive acá, vive allá, o que se va, o sea que dijo un hermano, por localidad, es cierto, que se cambiara de ciudad, eso es hasta válido, que se cambie de ciudad, de aquí me voy para tal. Pero mientras tanto, hermanos, no hay una razón, porque usted tiene que cumplir una misión y una tarea que Dios le puso acá. Esto no solamente, yo hago la tarea que me corresponde y motivo a mis hermanos a que sean conscientes de la tarea que les corresponde, a hombres y mujeres acá. En esta iglesia recibimos de parte del Señor la responsabilidad de ejercer dones. Y ustedes muchos han recibido ministerios de parte del Señor. Un ministerio que no puede ser desechado, menospreciado, sino completado, esforzado. Y tenemos una promesa. Dice el 1 Corintios 15:58. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor. Sepan que su trabajo en el Señor no es en vano. No lo vamos a perder. Pero animo, varones. Estuvimos ayer hablando bonito todo esto y tenemos que ya pasar a la acción. Y de esta manera, hermanos, vamos a mostrar que somos una iglesia que no es una iglesia apóstata, una iglesia verdadera que está esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor. Y de esta manera, hermanos, unos a otros, protegiéndonos, creciendo, ejerciendo nuestros dones, trabajando en los ministerios, ya sea en alabanza, ya sea en instrucción bíblica, ya sea en las predicaciones. Luchito lo hizo muy bien el jueves. Estén orando por el próximo maestro también que resalta. Obviamente, él nos está ayudando con gran devoción y entrega. Y animo a otros. Habrá oportunidades para predicar el evangelio aquí en la asamblea local. No a uno en domingo, pero sí un sábado. Si usted desea, prepárese. Vamos a ver. Los jueves también en los estudios tendrán su oportunidad. Pero les animo, hermano. Entonces, hermanos amados, debemos cuidarnos de ser una iglesia dormida, una iglesia que olvida, una iglesia que no está velando, una iglesia que no tiene trabajo, que le falta ese trabajo de amor, y buenas obras en el Señor, como dice en 1 Tesalonicenses, como caracterizaban a los hermanos allá. Hermanos, no abandonen la iglesia por las razones equivocadas. Ayer veíamos y decimos, bueno, ya hay identificados algunos que se alejarán. Pero no se vaya por las razones equivocadas. Algunos dejaron de venir y tenemos que ir a buscarlos. Hemos hablado de eso. Tenemos que ir a exhortarles en la última llamada de bondad. Aquí estamos. ¿Qué hicimos? ¿En qué le fallamos como iglesia? Cuéntenos. Pero las únicas razones para hacerlo, y si lo hacen de otra manera, están en pecado. Porque están desobedeciendo la voluntad de Dios cuando los plantó acá. La única razón válida es cuando hay una herejía. Si hay herejía acá en lo que enseñamos, salga. Váyase, nadie lo obliga a estar aquí, ¿no? Si hay un abandono de la enseñanza correcta, de la doctrina correcta, de la persona de Jesús, salga, corra, huya, apártese de acá. Si hay tolerancia al pecado, si no hay disciplina y hay una imposibilidad, de servir con limpia conciencia, salga. Porque si en la iglesia lo frenan para ejercer su servicio, el ministerio que Dios le dio, salga. Porque Dios lo pone para trabajar para su gloria. Usted es parte de una máquina que se llama iglesia, para usar ese ejemplo. Cada pieza tiene que funcionar. Si una pieza falla, la máquina trabaja a medias, hermanos. Pero se aconseja, de todas maneras, salir en orden. Entonces, hermano, puede que no sea una apostasía per se de eso, ¿cierto? No es una apostasía técnicamente o bíblicamente hablando, pero es una manera, porque es alejarse de la iglesia local sin razones válidas. Y advertimos, hermanos, que el daño espiritual es dañino y es contrario al patrón de la palabra de Dios. Alejarse de la iglesia sin razones válidas. Hay un mensaje específico en el texto 15, volvamos ya para terminar, hermanos, y dejamos ahí. Apenas tratamos la mitad del verso 15. Yo saqué ok. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Hay un mensaje específico, ¿sí? En el cronograma, digamos así, del bosquejo, para que entiendan, la base de esta predicación es la resurrección, hermanos. Hay una esperanza que es dada solo a los creyentes, pero tiene un mensaje específico.
¿no? Por eso Pablo dice, les decimos esto, dice Pablo en el texto, ¿no? Por lo cual os decimos esto. Esto quiere decir, hay algo específico y directo. ¿Cuál es el mensaje específico y directo? Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Cómo está su esperanza hoy, hermanos? ¿Qué ha oscurecido esa esperanza? Tal vez las cosas del mundo han oscurecido esa esperanza. Han oscurecido su deseo de la venida del Señor. Piensen cuál fue la última vez que usted se levantó pensando que hoy podría ser el gran día, el día de su venida. ¿Alguno se atrevería a decirme honestamente? Yo sé que va a ser honesto. ¿Cuándo fue la última vez? Mi última vez fue hace unas horas atrás. Pero el suyo, ¿cuándo fue? ¿Cuándo fue la última vez que usted se levantó pensando, hoy va a ser el día? ¿Cómo se preparará usted si ese día fuera glorioso? El glorioso día, hermanos. ¿Cómo nos alistaremos? ¿Qué haremos? Hermanos, los hermanos primitivos vivían de acuerdo a ese pensamiento. Ahora, si usted no tiene en mente, nadie me da respuesta como para no evitar la pregunta, ¿alguno? ¿No? Bueno, quiere decir que no lo han hecho, pero les animo a que lo hagan. A partir de ahora, marchemos pensando que el Señor viene hoy y vivamos pensando que el Señor vive hoy. Tito capítulo 2, versículo 11, porque al no hacerlo, hermanos, hay un peligro en la vida espiritual. Quiere decir que sus prioridades están puestas en otro lado. Tito 2, 11 al 13 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que, negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobrio, justo y piadosamente. El Señor dice, viva su vida, salga a trabajar, perfecto, cuide su hogar, labore lo que el Señor le ha puesto, estudie, hágalo, pero con una esperanza, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Porque esperar la venida del Señor, su segunda venida, nos motiva a estar activos, hermanos. Nos motiva a predicar el Evangelio, nos motiva a buscar la gloria de Dios en todo lo que hacemos, aún en el medio del estudio, en medio del trabajo, en medio de nuestras actividades diarias. El problema, hermanos, es que muchos creyentes no están pensando mucho en el cielo. Ya me di cuenta por la respuesta tan efusiva y tan calurosa que ustedes dieron a la pregunta que hice. Pero eso se puede cambiar, hermanos. Aquí lo que tenía es el problema de muchos creyentes no es que estén pensando mucho en el cielo, es que están pensando mucho en el mundo. Por eso muchas veces los que profesan la fe son tan mundanos y no dan ejemplo. Y uno ve, uy, pero si este es el cristianismo, yo no lo quiero vivir. Entonces, hermanos, y seguramente serán así porque tal vez no son ni siquiera creyentes. ¿Cómo viviría un cristiano que tiene todos los días y cada día la esperanza y el consuelo que el Señor vendrá tal vez hoy? Les dejo esa pregunta y terminamos acá. Porque eso tendrá que ver con la parte del verso 15, aún primera parte. Esa fuente de autoridad específica y ya revelada. A través de este mensaje que ya sé que lo continúe el próximo domingo, vimos apenas el qué de la resurrección y el cómo de la resurrección. Y veremos a través de los otros textos el para qué de la resurrección, pero el cuándo no podemos definirlo porque el día y la hora nadie lo sabe, pero las advertencias ya están ante nuestros ojos, hermanos. Y en nuestra tarea, velar. Eso va a tener que ver con 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 al 10. Ahí cuando lleguemos a ese punto vamos a ver este aspecto del cuándo y lo que implica, hermanos amados. Porque hay que ver textos, por ejemplo, en Mateo 24, donde se insinuó por primera vez el rapto. ¿Algunos saben? Como tal, algunos no creen en el rapto secreto, pero va a ser. Que no crean no significa que no vaya a suceder. Pero está mostrado en la Escritura. Hay que escudriñar, deleitosamente decir, aquí el Señor ha hablado. ¿Cuándo dio esa esperanza el Señor? ¿Cuándo fue la primera vez? Rápidamente, ¿alguno sabe? ¿Me atreve a dar algún texto? Juan, el más conocido. Juan, ¿qué? Capítulo 14, hermanos. Es cuando el Señor da su primer indicio de que Él vendrá. Y leámoslo para terminar.
No se turbe vuestro corazón. Tengan esperanza, dice el Señor. No tengan miedo. Creéis en Dios. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con él a los que durmieron en Cristo. Creéis en Dios, creed también en mí. Miren esa promesa, hermanos. ¿Se atreven a no creerla, de vivir por ella? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Me alegra por los hermanos que han podido conseguir su casita aquí en este mundo. Pero hermano, yo tengo un palacio en la gloria que les gana a muchos de los que tienen casita en este mundo. Y esa es mi mejor casa. Espero pronto conocerla. Sin demeritar la que ustedes tienen acá, ni más faltaba. Gracias a Dios por esa bendición. Pero dice el Señor, en la casa de mi Padre, ¿cuántas moradas hay? Muchas. Esto es literal, esto no es simbólico. Ay, nos vamos a espiritualizar. Esto no es para... No, hermanos, es real. El Señor no engañó a sus discípulos haciéndoles ver cosas que no eran. Hay moradas. Y si así no fuera, ya Él lo hubiera dicho. Y Él nunca lo negó. Hay lugar, hay una ciudad que descenderá del cielo. 1.200 estadios, tiene una medida que hay que pasar a metros y eso es inmensa esa ciudad. Caben 17 las 10 millones de personas en esa ciudad. Eso es un cálculo que después lo hablaremos como para información matemática. Pero no nos queremos alejar de esta verdad. La leo, vuelvo a leer y termino. No se turben, no se afanen, no pierdan la esperanza en vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo le hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y aquí está la promesa. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. ¿Cuándo vendrá el Señor? ¿Por qué no ha venido antes? Porque aún no ha terminado de prepararnos el lugar. Ahí lo dice. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, hermanos. El poder de la creación del Señor, el poder de su palabra, amados hermanos. Y os tomaré a mí mismo. Ustedes son míos, dice el Señor. Estamos ligados, mi resurrección los ató a mí. Y Él da la razón para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde está el Señor ahora? ¿Dónde está el Señor ahora, amados hermanos? En los cielos. Y Él vendrá para que estemos con Él. ¿Dónde dice 1 Tesalonicenses 4:16? En las nubes. Hay una venida donde todo ojo le verá. Esta nadie lo verá, sino solo los que oigamos su voz cuando nos llame. ¿Cuántos oyeron al Señor llamando a Lázaro? Muchos, ¿cierto? Lázaro, el Señor dijo, Lázaro, ven fuera, ¿sí o no? Muchos oyeron la voz del Señor llamando a Lázaro. Pero ¿quién en verdad escuchó la voz del Señor levantándole los muertos? Lázaro. Eso fue lo que lo levantó. Hermanos amados, miren, gran promesa. Vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor. Y tengamos esta promesa, mis amados, en Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, como para el inicio. Primera vez que el Señor da el indicio de que Él vendrá. Viene un momento en que todo ojo le verá y Él vendrá para traer juicio. Está en Mateo y lo veremos después. Pero hay un momento en que Él vendrá, pero nadie más lo verá. Solamente los que escuchamos su voz. Roguemos por aquellos de los cuales di un ejemplo ahorita, puedan escuchar la voz del Señor y regresen arrepentidos al seno de la iglesia del Señor. No solamente es la iglesia del Señor. Esta no es la iglesia del Señor como tal. Es la asamblea de los que somos parte de la iglesia. Ustedes entienden este principio. Padre Celestial, Señor de la gloria, bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor Jesús. Tu nombre sea exaltado, Señor, sobre todo nombre. Dios creador, Señor, y por el poder de tu palabra creaste todas las cosas. Y por el poder de tu palabra, Señor Jesús, nos levantarás. Estemos donde estemos, así sea en el polvo de la tierra, en el fondo del mar, nuestros cuerpos despedazados por las fieras o martirizados y despedazados en el martirio y en el sacrificio a tu nombre, Señor. Donde quiera que estemos, Señor, tú nos levantarás. No hay nada que impida este momento glorioso, Señor. Y te doy gracias, amado Señor, por esta esperanza que nos reafirmas, porque tú fuiste levantado de la muerte como sello de victoria, Jesús, sobre nuestro pecado, y quebraste el yugo de esclavitud que el enemigo y la oscuridad tenían
sobre nosotros. Ahora somos libres, Señor. Libres para exaltar tu nombre y para glorificar, Señor, tu reino, predicando la verdad y viviendo esta verdad. En el nombre de Jesús, Señor, te ruego que bendigas a los que estamos hoy aquí presentes. Transforma vida, Señor, de tal manera, al que tenga que morir, que muera, Señor. Si tengo que morir, lo haré, Señor, con gusto. Yo espero mirar, Señor, dame esa gracia. Mi última luz en esta vida, mirando hacia el cielo, donde mi cuerpo será levantado. Te ruego, Señor amado, en el nombre de Cristo, que bendigas a tu iglesia aquí local, Señor, en una unidad perfecta y completa y santa. Te lo pido, Señor, en tu misericordia y tu amor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos.